Hola a todos, el día de hoy voy a realizar una clase de ejemplificación con respecto a lo que abordamos en la clase anterior, que tenía relación con cómo podríamos, al analizar el movimiento circunferencial del cuerpo y ver cuáles son las fuerzas actuantes, cómo podríamos aplicarlas con el concepto de fuerza de roce, ¿sí? Entonces, con respecto a eso, voy a resolver el ejemplo de la PPT número 2 que les envié con antelación, que la que ya vieron antes de vacaciones de invierno, y ahora voy a explicar bien detalladamente ese problema para que les pueda servir para los siguientes ejercicios que tengan que desarrollar, ya que vamos aumentando en esta índole el nivel de complejidad. Entonces el problema decía así: un automóvil de 1000 kilogramos, una tonelada es eso, da vuelta en una esquina circular a 90 metros por segundo. Van a dar metros por segundo, va a dar un número muy grande, de hecho. No, ni siquiera es muy grande, de hecho, realmente. Es un caso hipotético. Si el radio de giro es de 10 metros, ¿ya? Entonces ahí nos da una serie de preguntas que tienen que ver con cuál es la aceleración centrípeta, cuál es la fuerza horizontal que debe ejercer el roce del pavimento con los neumáticos para mantener el vehículo, en este caso, en la trayectoria circunferencial, y la última pregunta que dice cuál es el coeficiente de roce mínimo entre la rueda y el pavimento necesario. O sea, imaginemos si este auto se mueve a 90 metros por segundo, hipotéticamente no son kilómetros por hora, son metros por segundo, entonces yo creo que vamos a necesitar un gran coeficiente de roce entre los pavimentos y los neumáticos para poder sostenerlo y que no derrape de esa forma, ¿sí? Entonces vamos con lo siguiente. Primero, en el ejemplo, lo primero son poder ingresar nuestros datos. Lo primero que debemos hacer a la hora de resolver un problema, ¿ya? Entonces, identificando los datos nos dan la masa del automóvil porque nos dicen que son 1000 kilogramos. M es igual a 1000 kilogramos. Otro dato nos dan, dice que da la vuelta a la esquina con 90 metros por segundo. Esa velocidad o rapidez en este caso, y de que nos están dando al módulo, se refiere al módulo de la velocidad tangencial o lineal, y lo vamos a anotar como V es igual a 90 metros por segundo. Y el último dato que nos dan es que el radio de curvatura de la vuelta de la esquina que está tomando es de 10 metros. Entonces, con esos datos vamos a determinar la pregunta A: ¿cuál es la aceleración centrípeta que experimenta el cuerpo? ¿Sí? Entonces, para eso vamos a recordar cuál era la ecuación de la aceleración centrípeta con los datos que tenemos, ¿cierto? Nosotros teníamos dos ecuaciones. De ellas vamos a utilizar la que tiene relación con la velocidad tangencial o lineal, diciendo que la aceleración centrípeta es igual al cociente entre la velocidad tangencial al cuadrado y el radio, ¿ya? Y la velocidad tangencial al cuadrado, acá ya la tenemos, en este caso es 90, nos quedaría 90 al cuadrado, dividido en el radio, que es 10, ¿sí? Entonces, calculando eso, nos quedaría entonces que la aceleración centrípeta, acá eso lo podemos hacer rápidamente, al decir 90 por 90 es lo mismo que decir 9 por 9, 81, y agrego los dos ceros, y luego divido por el 10. Entonces, de esa forma podemos simplificar los datos ahora, simplificamos los ceros, y nos va a quedar que la aceleración centrípeta, por lo tanto, es igual a 810 metros por segundo, y recordemos que es segundo al cuadrado. Esa sería la respuesta de la pregunta A. ¿Ya? Ahí está para que lo puedan ver. Ahora voy a pasar a la segunda pregunta. Voy a borrar. Voy a mantener los datos en la pizarra. Y la segunda pregunta, la pregunta B, que les voy a colocar acá, se refiere a cuál es la fuerza horizontal que debe ejercer el roce del pavimento con los neumáticos para mantener el vehículo en la trayectoria circunferencial. Están preguntando la fuerza horizontal. Entonces, vamos a anotar letra B.
Recordemos que cuando analizamos las fuerzas necesarias en la clase anterior para mantener el vehículo en su trayectoria circunferencial, vimos que el módulo de la fuerza centrípeta debe coincidir, debe ser igual al módulo de la fuerza de roce, ¿ya? Por lo tanto, si anotamos eso, la fuerza centrípeta del módulo debe ser igual al módulo de la fuerza de roce. Por lo tanto, cualquiera de las dos que determinemos nos va a permitir determinar la única fuerza actuante en el movimiento del cuerpo. Entonces, desarrollando la pregunta, nosotros por ahora no podemos determinar la fuerza de roce porque no conocemos el coeficiente de roce-mu para determinarlo. De hecho, esa es la pregunta que viene. Por lo tanto, lo vamos a hacer con la fuerza centrípeta. Y entonces, para determinar la fuerza centrípeta, recordemos que según la segunda ley de Newton es la ponderación de la masa y la aceleración centrípeta, trabajando escalarmente. Y la aceleración centrípeta ya la calculamos en el problema anterior. ¿De acuerdo? Que dijimos que era 810 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces nos va a quedar que la fuerza centrípeta es igual a la masa, que son 1000, por 810. Por lo tanto, la fuerza centrípeta es igual a 810.000 newton. Esa es la fuerza, en este caso, la fuerza centrípeta, que sería la fuerza horizontal necesaria para mantener el vehículo en su trayectoria circunferencial. Entonces lo dejo ahí para que lo puedan ver. Y ahora sí, que tenemos la solución a esta pregunta, podemos proceder a calcular el coeficiente de roce. Y miren lo que vamos a hacer. Como ya conocemos la fuerza centrípeta, entonces conozco, por ende, por la igualdad anterior, conozco la fuerza de roce. Y si conozco la fuerza de roce y conozco la masa del cuerpo, vamos a poder determinar entonces el coeficiente de roce estático, en este caso. 810.000, que no se nos olvide ese valor. Entonces, pregunta C, coeficiente de roce estático. ¿Ya? Entonces tenemos, ¿cuál es el coeficiente de roce estático? Entonces, como dijimos, la fuerza de roce ya la conocemos, estática, que es igual al módulo de la fuerza centrípeta, que son 810.000 newton. Con ese dato, nosotros vamos a recordar que la fuerza de roce estática es igual al coeficiente de roce estático por la normal. Entonces, despejando el coeficiente de roce estático de acá, nos va a quedar que es igual al coeficiente, o sea, al cociente entre la fuerza de roce estática y la normal. La normal ya la conocemos, es igual a la masa por la aceleración de gravedad para un cuerpo que se mueve en un plano horizontal. Por lo tanto, acá me va a quedar los 810.000 dividido, esto recuerden que es m por g. Entonces me va a quedar la masa, que son 1000 kilogramos, una tonelada, por g, que lo aproximamos a 10. Y acá yo simplemente voy a proceder a simplificar ceros, ¿ya? Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y me queda entonces que, por lo tanto, el coeficiente de roce estático es igual a 81. Entonces, recordemos acá que, como lo vimos el año pasado, si hacemos un análisis adimensional de las unidades de medida del coeficiente de roce estático, como la fuerza de roce estática y la normal son fuerzas, ambas se miden en newton, aquí ambas se miden en newton, y por lo tanto el coeficiente de roce estático me queda adimensional, es decir, no tiene unidad. Es muy importante ver eso, ¿ya? Y entonces el valor necesario para que se mantenga entonces en trayectoria circular sin salirse de la curva debe ser 81. Y esa es la respuesta, ¿ya? Ahí lo pueden ver. Y la próxima clase, hasta ahí quedamos con el ejemplo entonces explicado, veremos otra aplicación respecto a las fuerzas centrales en el movimiento circunferencial, pero que tienen que ver con otra ley muy importante, que es la ley de gravitación universal de Isaac Newton, ¿ya? Entonces hasta la próxima, nos vemos con esas clases, seguimos la misma dinámica
y que estés muy bien. Chao.